Bueno, vamos a meternos un poquitito con la cuestión constitucional, fundamentalmente vinculada al tema de la vacuna, los derechos, las libertades, las obligaciones y demás. Viste que en algunas partes del mundo, por ejemplo en Francia, aquellos que no se han vacunado pierden algunas posibilidades, por ejemplo, de ir a los bares, de transporte público. Jujuy, bueno, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, ha dicho lo mismo, ¿no? Bueno, que allí en Jujuy, aquellos que no se vacunen o que tomen la decisión de no vacunarse, no van a poder hacer cierto tipo de actividades. ¿Es legal, no es legal, es constitucional, no lo es? Vamos a hablar con Diego Armesto, que es abogado constitucionalista. Hola Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos. Bueno, Gracias a por la ver, invitación. no, al contrario. A ver, ¿es o no es constitucional que aquellos que no se quieran vacunar pierdan algún tipo de, no digo privilegio, pero algún tipo de actividad? Mirá, en realidad la inconstitucionalidad te la declara un juez. Lo que podemos decir es que la decisión que van a tomar puede tener una colisión con normas constitucionales. En este caso, con el artículo 19 de la Constitución Nacional, donde diríamos que está la raíz fundamental de la autonomía de la voluntad. Cuando uno explica la facultad, intimidad, autonomía de la voluntad y privacidad, uno dice que la autonomía de la voluntad es la base de la libertad. ¿Por qué? Porque es como cada uno de nosotros elegimos nuestro plan de vida, ¿no? Yo siempre a mis alumnos me gusta decirle, a ustedes su papá seguramente no los obligaron a estudiar Derecho, sino que ustedes tuvieron esa libertad, esa autonomía de la voluntad para decidir poder optar y estudiar Derecho, estudiar Medicina, estudiar cualquier cosa. Eso es la autonomía de la libertad. En este caso, con respecto a la vacuna, en donde está la colisión con este artículo 19, y acá voy a seguir a un autor que se llama Carlos Santiagonino en su libro Derechos Fundamentales, cuando explica justamente este tema, él establece que, por ejemplo, en cuanto a las leyes de tránsito, es obligatorio el uso del cinturón de seguridad, es obligatorio el casco en las motos, y con respecto a la salud, hay un plan de vacunación que es obligatorio. Es decir, yo cuando a mis nenes los llevamos al colegio con mi señora, siempre nos piden el papelito con todas las vacunas que le dieron a los nenes. Ahora, el problema que hay es que esta vacuna es no obligatoria. Entonces, claro. acá tenés el primer escollo. Entonces, al no tener la obligatoriedad de la vacuna y darte esa autonomía de la voluntad en vos poder decidir si te la colocás o no, automáticamente está colisionando con el texto constitucional. Sí. Entonces, esto donde los gobiernos, las administraciones de gobierno, tienen que tratar de poner el foco y empezar a tratar de revisar. Pero ¿por qué no son obligatorias? Porque esto también tiene una razón de ser. Porque tanto la OMS, la FDA y aquí mismo el Ministerio de Salud son vacunas de emergencia. Entonces, al estar conceptualizada en vacunas de emergencia, no pueden entrar en el plan vacunatorio. Pero como en el caso de la gripe también. Mirá, eso no sé en caso de si la gripe creo que tampoco es obligatoria. No, claro. Es voluntaria. No, Entonces, hay gente que se la da y hay gente que no. Claro, entonces viste que algunos se la ponen. Yo, por ejemplo, todavía no me la pude poner porque en el medio me dieron la del COVID y no quiero que si me sale el turno de la segunda, estar con los días que me dieron la de la gripe. Entonces, bueno, estoy tratando de aguantar a ver cómo hago para no engriparme. Pero en realidad, en definitiva, fíjate, la de la gripe es un ejemplo, bien vos dijiste, y no está dentro de las vacunas obligatorias. Claro, Entonces, por calendario. Sí, perdón. No digo por calendario, es verdad que no está. Exacto, la palabra correcta es por calendario, exacto. Entonces, vos fíjate, al no estar por calendario, es una vacuna que te la puede dar sí o no. Estas tienen un aditamento más, son vacunas de emergencia. Entonces, al ser vacunas de emergencia, tampoco el Estado o las administraciones de gobierno te pueden obligar a... Ahora, ¿qué pasa? Hay una colisión. ¿Por qué? Porque supuestamente... si no estás vacunado, no vas a poder ingresar a un bar, no vas a poder ingresar a un restaurante, no vas a poder ingresar a hacer actividades deportivas y un montón de cosas. Pero es real, esto no pasa solamente en Argentina, está pasando ahora en Nueva York, Sí. está pasando en Francia, Sí.
Y en cada lado del mundo que vas hablando te van a terminar pidiendo el carnet, como le digo yo, la green card de la vacunación. Entonces, hay que tratar de buscar la manera en que esta vacuna se transforme en un corto plazo en una vacuna obligatoria. ¿Para qué? Para no restringir derechos. Ahora, vos me podrás decir, bueno, pero de esa manera te me estás restringiendo mi libertad de si me pongo o no la vacuna. No, porque esta enfermedad no es para jugar. Entonces me parece que hay un poco lo que decía tu colega, Javier. Estas vacunas de calendario, en un corto plazo, creo, se van a tener que incorporar esta vacuna del COVID también al calendario y de esa manera poder compensar esta colisión normativa que puede existir con el texto de la Constitución. Pero cualquiera, por ejemplo, en Jujuy, ¿no? Sí. ¿Vos creés que va a haber una suerte de, bueno, no digo de festival, pero digamos de amparos o de denuncias o querellas o qué sé yo, no sé? Yo creo que sí, Javier, porque vuelvo y reitero, al no ser obligatoria la vacuna, está colisionando contra el texto de la Constitución, que es la autonomía de la voluntad. Esa libertad que tiene cada uno de decidir qué hacer con su vida y elegir su propio plan de vida. Es decir, en el momento que el Estado, acá viene una teoría del paternalismo, el perfeccionismo y la neutralidad, en el momento que el Estado te obliga y se mete, aparece la teoría del perfeccionismo, donde el Estado trata de moldear a la persona de tal manera que tiene que hacer lo que el Estado quiere. Ahora, pero nosotros no tenemos una neutralidad, pero siempre tenemos una tendencia al paternalismo y al perfeccionismo, ¿no? Mayormente siempre algunos países tienen en sus constituciones, Irán, Irak, todo esto del perfeccionismo y el paternalismo. Específicamente lo que uno tiene que ver es cómo el Estado trata de no colisionar con el texto fundamental y llevar en un camino no muy lejano a la obligatoriedad y, como decía tu colega, de que esta vacuna pase a ser parte del calendario vacunatorio obligatorio anual. Porque indefectiblemente, si no, es como un poco vos me decías, Javier, va a haber presentaciones judiciales en Jujuy, va a haber presentaciones judiciales en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, en todos lados, ¿no? Es decir, me parece que por una cuestión de economía procesal yo resolvería de una manera más drástica la cuestión de la vacuna contra el COVID y su obligatoriedad. Además, entendiendo que llegó para quedarse, no es que va a pasar solamente ahora. El año que viene vamos a estar hablando otra vez de lo mismo y la idea es que obviamente con cantidades necesarias ya y números más holgados sea todos los años, evidentemente. Es que claro, indefectiblemente a ver, venís acertando todas, desde el calendario Mercedes. hasta Vengo bien. Mercedes. No, tiene un 10 vaya, le voy a decir. No, lo que dice Mercedes, ¿no? Es decir, a ver, es lógico, es decir, esto vino para quedarse. Fíjate que la mayoría de los organismos de la Organización Mundial de la Salud, cuando uno lee la información del exterior, están hablando más o menos que a mediados del 22 y a fines del 20, a mediados del 22, un poquito más de mediado, estaríamos aplacando todo esto del COVID. Entonces, claramente es como vos decís, es decir, esto vino para quedarse. Todos los años vamos a tener que vacunarnos, vamos a tener que buscar esta vacuna, tratar de conseguir esta vacuna, que la Argentina consiga la manera de que se fabrique la vacuna para no tener que hacer una tómbola, una perinola, como digo yo, de las vacunas. Entonces, de esa manera vamos a poder empezar a ordenar un poquitito esto que nos atacó y nos afectó a todo el mundo, no que no solo a la Argentina, yo creo que todo el mundo, pero creo que debemos tratar de poner paños fríos y un punto medio en estas decisiones que toma, porque vos fíjate, en realidad el problema es, yo te digo que no vas a un bar para que te vacunes. Entonces lo que hay que buscar es que la gente confíe en la vacuna que le están dando. Claro. Entonces pasa por ahí un poco, ¿no? Es decir, yo recién, no es el tema, pero vi a la conferencia de prensa de los 3 ministros de Buenos Aires, Nación y Ciudad, y en el esquema que están diciendo, es decir, todavía no hay datos, pero bueno, si la solución es encontrar y empezar a dar vacunas para poder suplantar la ausencia de la Sputnik 2, que dejaron casi a 4 millones sin poder vacunar de la Sputnik 2, bueno, hay que buscar la manera de encontrar las soluciones a estos problemas, es más, teniendo a la Delta que está en la puerta, ¿no? Es decir, que nos está golpeando para entrar. Entonces me parece que los gobiernos y las administraciones de gobierno tienen que buscar un equilibrio siempre en el marco del texto fundamental y de la Constitución Nacional,
para resolver estos problemas de todos los argentinos. Ahora, también hubo un caso, creo que al principio de la pandemia o mitad de la pandemia, donde un hijo interpuso por intermedio de la justicia que el padre fuera tratado, creo, Sí, que con el en tema el del Otamendi. plasma. ¿Cómo? En el Otamendi. En el Otamendi, exactamente. No quiero irme a un extremo, pero digo, para entrar en lo judicial o en lo constitucional específicamente. Por ejemplo, los testigos de Jehová sabemos que no se hacen transfusiones. Entonces también se golpea, digamos, con el tema del artículo 19, ¿es? Sí, señora. Entonces... Exactamente. Hay dos fallos de la Corte Suprema, el fallo Bamondes y el fallo Albarracín Nievas, donde son dos testigos de Jehová. Y fíjate que la Corte Suprema de Justicia de la Nación termina poniendo sobre encima de todo la autonomía de la voluntad. Esa libertad que tiene cada uno de elegir su propio plan de vida. Entonces, bien lo que usted también tiene un 10 vaya, la pregunta que haces es correcta, es decir, sí. A la larga o a la corta va a haber planteos judiciales en ese sentido, y si la Corte siguiera este recorrido que estableció a partir de Bamondes y Albarracín Nievas, estos dos fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, yo creo que la Corte podría llegar a poner por encima la autonomía de la voluntad, ¿no? A ver, es una opinión, me estoy adelantando una opinión de la Corte. Sí. Yo no sé qué puede pasar, pero si la Corte tuviera presente los precedentes, debería ir en ese sentido. Pero sí, es correcto tu pregunta y la respuesta, si yo me tengo que centrar con lo que dijo la Corte Suprema en estos dos fallos, con dos testigos de Jehová, yo te digo que por encima de todo está la autonomía de la voluntad de las personas, que es parte de la libertad fundamental que la defiende claramente John Stuart Mill en su libro sobre la libertad, ¿no? Es decir, es la libertad de las libertades. Y te aprovecho, digo, porque yo sé que vos hablaste de este tema también y como abogado constitucionalista debes tener alguna mirada. Se vence el plazo mañana para el tema de las restricciones del regreso de muchos argentinos al país, ¿no? Sí. ¿En qué tono está esto dentro de lo constitucional? A ver, desde mi punto de vista es una norma totalmente inconstitucional, en dos sentidos. Primero, cuando la directora de Migraciones estableció que al momento de vos subirte a un avión y firmar una declaración jurada, estabas renunciando a los derechos, nadie renuncia a sus derechos, y menos a los derechos constitucionales. ¿Por qué? Porque en la pirámide, arriba de todo, está la Constitución, que es fuente de fuentes, las normas de abajo y más una disposición administrativa. Yo creo que para mí, con el vencimiento del día de mañana, el gobierno tendría que empezar a establecer pautas de regreso de los argentinos y tratar de nuevo, un poco lo que decía en línea con lo que vengo diciendo, tratar de que las normas sean hechas en el marco de la Constitución. Es decir, si vos vas a decir que el argentino que se fue, yo te avisé, sabías, no es así. ¿Por qué? Porque el argentino tiene derechos reconocidos en el mismo preámbulo de la Constitución. No solo los argentinos, sino para todos los hombres del mundo que deseen habitar el suelo argentino, dice el preámbulo, ¿no? Entonces, me parece que nosotros tenemos determinados derechos, y sumado a que ya la Delta está, entonces yo no sé cuál es, lo que debería hacerse, y esto yo no soy médico y no soy dirigente político ni funcionario, pero lo que tendría que hacerse es lo que viene diciendo muchos profesionales, y Quirós es uno de los que, el ministro de Salud de la ciudad, que el que más lo pone de relieve, mayores testeos y controles. Es decir, llegaste a Ezeiza, y bueno, porque acá también hay otra cosa, fíjate, Javier, y a la mesa, ¿no? Es decir, también se rompe el principio de igualdad acá. Porque, ¿por qué los funcionarios que vienen del exterior, bueno, ahora lo hizo Bisotti con Nicolini y ahora lo hizo Fernández que vino del Perú? Pero ¿por qué, por ejemplo, el presidente de la Cámara llegó y al otro día se fue un acto ¿por qué? Porque hay una resolución de migraciones conforme a un decreto de necesidad de urgencia que le permite a los funcionarios tener esa opción. Entonces, la pregunta es, ¿que el funcionario no se contagia? Claro, no, tal cual. Claro. Entonces, claro, automáticamente rompes el principio de igualdad. Esto es como si nos ponemos a discutir constitucionalmente el tema de que yo en mi Twitter hincho con el Olivos Gate. Es decir, ahí también, más allá de quién fue, quién no fue, qué hicieron, si sacó un contrato, si no sacó un contrato, el problema principal es la igualdad y la no discriminación. Porque al dictarse la norma 297, el Poder Ejecutivo Nacional decía que tendrías que quedarte en tu morada
habitual o a la que estuvieras en ese momento, sin poder ir a tu trabajo, circular por carreteras, rutas, caminos, cruzar de municipio a municipio. Sí. Entonces, en ese grado de excepcionalidad, fíjate que la Constitución dice, la doctrina constitucional dice que cuando vos creás fueros o privilegios, atacás al sistema republicano. Entonces, esos privilegios rompieron con el principio de igualdad. Entonces, constantemente ellos están rompiendo con el principio de igualdad. Por eso vuelvo a repetir, todas las normas que el Ejecutivo Nacional o provincial o municipal hacen, tiene que ser en el marco del texto fundamental. Claro, lo que pasa, doctor, yo, a ver, estoy en el exterior, ¿no? Y vuelvo a la Argentina y no me dejan pasar porque hay un cupo, ¿no? Determinado, determinada gente que es la que puede... Hoy es 1000 por día. Claro, ¿y yo qué hago? Me paro frente a un banquito y le empiezo a recitar el preámbulo, me van a decir, no, o sea, por más que recite el preámbulo, me tengo que llevar un abogado. Bueno, 24 horas estoy. No, mira, a ver, yo te puedo contar una anécdota mía. Lo voy a decir, es la esposa de mi sobrino, que es británica. Ella llegó a la Argentina, venía del exterior, porque mi sobrino estaba acá y se quedó varado acá, mi sobrino. Entonces ella pudo venir, trabajan los dos en Dubái, pudo venir por Turquía hasta la Argentina. Claro, y en el momento que ella ingresó, vos fíjate que también qué problema que hay con el tema de los ingresos, ¿no? Cuando ella ingresó, ella trajo copia simple de el acta de matrimonio, el pasaporte y el DNI de mi sobrino. Bueno, yo tuve que hablar, encima no habla una J castellano, tuve que hablar con Natalia, yo hablarle en inglés y decirle, bueno, pasame con el señor de Migraciones para explicarle. Entonces, cuando al señor de Migraciones me atendió, le digo, mira, a ver, y ahí arranqué un poco lo que decís vos, es para todos los hombres del mundo que deseen habitar el suelo argentino, es decir, no está bien publicada la norma, porque le querían cobrar, vos tenés una unidad que te fija el gobierno cuando vos viene alguien de afuera, que eran aproximadamente 10.000 pesos, que te cobran cuando vos venís y no podés comprobar que verdaderamente estás casado, que sos pareja, que sos hijo. Entonces, hasta que yo pude, vos fijate, al otro día que pude con la computadora, encontré la normativa, obviamente que después mi sobrino terminó pagando, pero tuve que explicarle, y esto te estoy sincero, esto es verdad, media hora explicarle que no se le puede negar el acceso a una persona que viene a, no sé si la palabra como es reafirmar el vínculo, pero algo del vínculo era, ¿no? Es decir, y yo le decía, es la esposa, mi sobrino está afuera, le digo, si querés, le digo, salí, le digo, llamá por micrófono abierto, a Nicolás se llama, y que venga y que te explique que la señora que está ahí es la esposa. Claro. Entonces tuve casi 30 minutos para explicarle a las 11:30 de la noche un día sábado. No. Mientras la chica lloraba. ¿Sí? Es decir, porque ella, lo primero que le dijeron fue que no podía entrar a la Argentina. Entonces, vos imaginate la situación. Era la segunda vez que venía a Argentina, pobre, no quiere volver más. Pero es una situación gravosa, es una situación... ¿Vos crees que va a haber demandas por parte de los argentinos? Yo creo que sí. Mira, a ver, yo cuando empezó el primer, que pasaron a 650, me consultaron un montón de personas para hacer demandas y yo ayudé a algunos colegas en hacer habeas corpus para tener la posibilidad de que vuelvan. Me han consultado amigos míos que estaban en el exterior, bueno, yo pasándole teléfonos de amigos míos en el exterior, que bueno, podrés ir a tal lado que es más barato, porque ese lugar que estás es muy caro. Entonces, tratar de haciendo una solidaridad con el otro, pero también, ¿sabes cuál es el problema? Que el Poder Judicial tampoco reacciona. Claro. El Poder Judicial también está medio dormido. Entonces, a veces uno puede decir, puede hacer un amparo, puede hacer un habeas corpus, puede hacer lo que se te ocurra. La Corte en realidad no se quiere jugar porque es una cuestión tampoco más de... se termina jugando por nada. Vos fíjate que en el año y medio que vamos de la pandemia, solamente una jueza se animó a declarar inconstitucional los decretos del presidente Fernández, que fue la jueza Mauricio de Mendoza, una jueza local, una jueza de la provincia de Mendoza. Y cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación tuvo la oportunidad de decir algo sobre los DNU, en el caso Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires contra Estado Nacional por las escuelas, la Corte Suprema solamente dijo que habló de la autonomía municipal y de la autonomía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero nada dijo sobre los decretos legales, salvo el voto de Rosenkrantz,
que dijo que la emergencia no crea nuevos poderes y nuevos derechos. Claro, tal cual. No, sí, es un tema que en otras partes del mundo realmente no tienen duda de esto, no se meten con la carta magna de cada uno de los países porque saben que están infringiendo justamente un acto constitucional fundamentalmente, ¿no? Rayano casi con, no digo con las dictaduras, pero está ahí nomás, está muy... Lo que pasa es que vos, Javier, acordate que las constituciones en la historia nacen, y vos hablaste de la Carta Magna, en 1215, la Carta Magna inglesa, Sí. las constituciones nacen como un freno al poder. Claro. Es la lucha y la revolución de Exacto. los ciudadanos que le ponen un freno al poder. Exacto. Entonces, cuando los gobiernos abusan de su poder, es lo que decía un poco Jefferson, ¿no? Thomas Jefferson, que fue presidente de Estados Unidos, decía, cuando los pueblos le tienen miedo a los gobiernos, es una tiranía. Entonces, el que te pone el equilibrio en ese momento es el Poder Judicial, porque es ese órgano independiente e inamovible que, más allá de los gobiernos que pasen cada 4 años, es el único poder que se mantiene estable su inamovilidad en el tiempo. Lo que pasa es que acá nos vamos a terminar discutiendo de si el Poder Judicial es independiente o no. Que bueno, eso será otro día. Es otra harina de otro costal. Pero es importante conocer la Constitución Nacional. Todos. ¿Por qué? Porque eso te da derechos. Derechos lo tenés a través de haber nacido acá o de ser ciudadano argentino o vivir en Argentina. Pero además, ante un hecho flagrante, vos podés inmediatamente decir, perdóname, la Constitución me avala en este acto que estoy haciendo. Vos, policía, vos, juez, vos, lo que sea, funcionario, estás vulnerando mis derechos que están dentro de la Constitución Nacional. Pero tenés que saberlo, justamente por eso, porque si no, ha pasado con las policías en todas partes de la Argentina. Un ejemplo práctico, que siempre, ya que estamos hablando de esto, y coincido con vos, y yo soy un tipo que siempre quiero tener un día un programa de televisión para poder explicar 1 hora la Constitución todos los días. Esto es real porque siempre lo pienso en mi cabeza, que hay que tratar de hacer docencia cívica. Sí. El artículo 14 de la Constitución te dice: todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos conforme las leyes que reglamentan su ejercicio. El 14 nada más. Sí, sí. Y ahí te dice de trabajar, fíjate lo que me preguntaba recién, de entrar, de salir y transitar de la República Argentina. Libremente, sí. Es decir, es el 14, el 17 la propiedad privada, el 18 las garantías penales. Es decir, tenés un plexo normativo de derechos impresionante, donde es lo que vos decís vos, Javier. Es decir, con tan solo, yo siempre digo, a ver, está bien, no lean del 36 en adelante, pero lean del 1 al 36, claro, que es la base donde están todos nuestros derechos, deberes y obligaciones. Totalmente. Diego, abrazo enorme y gracias, como siempre. Cuídense los tres y gracias, Javi. Cuídense mucho. Un abrazo. Hasta la próxima. Hasta luego, abrazo enorme. Chau. Gracias. Gracias. Una alegría verte. Bueno, es importante lo que dice, del 1 al 36, repasarlo, hacer un repaso. A veces uno no tiene nada que hacer, ¿viste? Y repasar, para recordar algunas cosas. Mirá lo que pasó en Formosa. Tuvo que intervenir la corte para decir, no, los ciudadanos formoseños tienen que volver a su provincia. Claro. Que hagan la cuarentena, pero que la hagan, sí, no hay problema, pero ¿cómo no van a dejarlo volver? ¿Cómo no van a reencontrarse con los hijos, con las esposas, los esposos? Es una cosa de loco. Solamente en este país pasan este tipo de cosas así, de esta manera. Y hoy estamos con un 15% o 16% de segundas dosis. ¿Para qué sirvió toda esa cuarentena? ¿Para qué? ¿Para armar camas de terapia intensiva? Eso se podía haber hecho de otra manera, con una cuarentena un poco más corta. Es una locura. Cuando uno empieza a repasar todo lo que nos ocurrió, lo que nos dijeron el año pasado, ni que hablar, bueno, de lo que ha pasado en la Quinta de Olivos, ¿no? Ya ese es si había algo que faltaba, era eso. Lo que hemos conocido en otro país sería bueno, hoy es un medio escándalo en la Argentina, pero como estamos acostumbrados de tanto escándalo, con este gobierno, con otros gobiernos inclusive también, es como que qué barbaridad, qué hijo, mirá vos, qué hijo, y ahí termina todo. Y la verdad que en otro país serio, verdaderamente serio, tendrían que renunciar 40 personas como mínimo. Como mínimo. Nosotros miramos a Italia con los escándalos, que bárbaro, estos italianos son tremendos. Mirá el rey, un caradura, un atorrante, Trump, un hijo, mirá lo que... Y nosotros, cuando nos miran de afuera hacia adentro, piensan lo mismo y dicen, ¿cómo todavía no explotaron? Entonces,
No, nosotros no tenemos poder de reacción. El argentino no tiene poder de reacción. Y encima estamos en un periodo electoral. Encima estamos en un periodo electoral en medio de una pandemia. En donde te dicen que no le pongas la lengua al sobre cuando vayas a votar y que no uses llévate tu virome. Como si no lo supiéramos, como si fuéramos idiotas. ¿Entendés lo que te digo? Hay que ir a votar. Está bueno porque es un acto democrático, no es nada más importante, lo hemos contado, lo hemos dicho y lo vamos a repetir un montón de veces. Pero la verdad, estamos adormecidos con cosas que nos están pasando todos los días. Lo que ha dicho Gastón Recondo, y ya cierro con esto, lo que ha dicho Gastón Recondo, ayer no sé si lo vieron o no, lo que ha dicho Recondo diciendo, yo no pude despedir a mi papá que se murió. Fui al día y le hablaba al presidente, mientras usted estaba recibiendo al entrenador de Dylan, al entrenador de su esposa, al peluquero, y yo no podía ver a mi papá. Y mi papá estaba enfermo, y mi papá lo vi el día del cumpleaños, el 17 de mayo, a través de la calle, lo vi a lo lejos, y 10 días posteriores, se murió mi papá, y no le pude dar un abrazo. Usted estaba haciendo eso en la Quinta de Olivos. Ante eso, ¿cuál es la respuesta? Nada. Es una operación de la oposición, están diciendo. El oficialismo está diciendo que es una operación de la oposición. Son unos caras duras. Y del otro lado no hay reacción. No hay reacción. Pausa, ya volvemos.